Vamos a orar, vamos a poner este servicio en manos de Dios y vamos a comenzar adorando también a nuestro Dios. Señor, en esta mañana yo te quiero dar muchas gracias por cada varón que está aquí. Señor, gracias porque tú nos has dado la buena voluntad, la buena decisión de poder estar acá. Porque lo que estamos buscando, Señor, es algo ciertamente bueno, es algo ciertamente edificante, es algo, Señor, útil para nuestra vida como hombres, para nuestra vida familiar, para nuestra vida como cristianos. Porque lo que está en juego, Señor, delante de nosotros es nuestra alma, es nuestra salvación, es la oportunidad, Señor, de agradarte y de estar, Señor, contigo en tu presencia. Así que, Padre, gracias porque nos has motivado para estar acá, Señor. Y yo te pido que motives a muchos más hombres y agilices sus pasos para que puedan llegar a escuchar, Señor, este tema tan importante para nosotros como hombres, como varones. Padre, yo te doy gracias porque tú mismo estás acá, porque tú estás aquí para llenar hoy nuestros corazones, para cambiar nuestra forma de pensar, para ayudarnos, Señor, a enderezar nuestros caminos, para ayudarnos, Señor, a que seamos mejores varones y te agrademos más, para que nos parezcamos más a Jesús, quien fue el varón perfecto según tu corazón. Padre, gracias porque tú eres bueno, porque tu misericordia ha sido patente cada día en nuestras vidas. Señor, gracias por cada uno de los que estamos acá. Gracias por el pastor Nelson, por el pastor Elías. Gracias, Señor, por estos músicos y cantores que hoy, Señor, van a guiarnos en esta adoración que esperamos llegue hasta tu santo trono. Padre, gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Muy buenos días, hermanos. ¿Cómo están? ¿Mucho frío? No, mucho, ¿no? ¿Cuántos pueden decirle, Señor, gracias porque estamos aquí hoy y porque estamos vivos? ¿Cuántos están vivos en esta mañana? Despierto con un motivo, caminar junto a ti, he decidido vivir mi vida contigo. Dígale, ¿me levantas? Me levantas con nuevas fuerzas y me das libertad. Soy joven que siente en ti, tú eres la fuente. Dígale, ¿cómo? Como el sol brillando en majestad, en color transformó la oscuridad. Luego soy encontré mi identidad. Qué vida tú me das. Mi vida tú me Señor, como el sol brillando en majestad, en color transformó la oscuridad. Luego soy encontré identidad. Dígale, vida tú me das. Mi vida tú me mucho más allá de lo que yo pueda imaginar. A tu libertad yo puedo entrar. Eres todo lo que quiero. Dígale, tu amor me lleva mucho más allá de lo que yo pueda imaginar. A tu libertad yo puedo entrar. Eres todo lo que quiero. Señor, gracias porque estamos aquí delante de ti, Señor. Gracias por la vida que tú nos das. ¿Cuántos pueden levantar esta oración de agradecimiento a Él? Dígale, como el sol
como el sol brillando en majestad, envolvió, transformó la oscuridad, rebosó, encontré mi identidad. Dígale como el sol brillando en majestad, envolvió, transformó la oscuridad, rebosó y encontré mi identidad. Dígale, vida tú me das. ¿Por qué no le dice vida tú me das? Sí, Señor, gracias. Vida tú me das. Vida tú me das. Levante un fuerte aplauso al Señor. Voy a leer, mis hermanos, unos poquitos versículos de Filipenses capítulo 4. Y el título de esta porción en el versículo 8 es En esto pensad. Y dice así: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Amén. Mis amados hermanos, pueden sentarse, por favor. Sí, Señor, gracias. El Señor en este pasaje nos está invitando a que pensemos en las cosas buenas, a que depuremos nuestro cerebro, a que hagamos una limpieza en este disco duro en donde nosotros almacenamos tantas cosas a diario, tantas experiencias, tantas vistas, tantas cosas que nos preocupan, tantas emociones, tantas situaciones. Y el tema pasa porque lo que hay en nuestro cerebro tiene mucho que ver con lo que entra por nuestros ojos, porque es a través y especialmente de nuestros ojos que nosotros percibimos la realidad, que nosotros vemos lo que hay delante nuestro. Dicen los mismos científicos que los ojos son la ventana del cerebro. De hecho, dicen que son una parte del cerebro, es decir, los ojos se pueden tomar como un miembro o una parte muy importante de nuestro cerebro. Son claves los ojos, no solamente para mirar y para percibir la realidad, son claves también para ser conscientes de nuestra ubicación espacial y son una parte importante para guardar el equilibrio y los movimientos con precisión de todo nuestro cuerpo. Los ojos, a mí siempre me ha maravillado el cuerpo humano en términos de, digamos, de lo grandioso que es, como Dios lo hizo. Pero dentro de todo el cuerpo humano, los ojos, para mí, llaman especial atención por lo maravillosos que son. Y encontré algunos datos bastante interesantes que sustentan esta percepción. El ángulo de visión que tenemos los seres humanos es de manera horizontal de 180 grados. Podemos ver desde acá hasta acá, 180 grados. Y de manera vertical, 130 grados. Es decir, que digamos desde abajo, más o menos 130 grados de altura es nuestro ángulo de visión. Los ojos pueden ver a 1.6 kilómetros de distancia. Claro, alguien que tenga buena visión y en un día óptimo, digamos, en términos de luz. En solo unos milisegundos, algunos dicen que en 5 milisegundos, otros dicen que en 50, pero de todas formas es una, digamos, milésima parte, muy pequeña de un segundo, podemos detectar cosas como una letra. Es decir, me presentan una letra, la letra H, enfrente y yo en 5 milisegundos alcanzo a detectar que es una H. Eso habla de la velocidad con que percibimos la realidad los seres humanos. Si lo comparáramos con
una cámara fotográfica, los ojos serían la mejor cámara fotográfica que hay en el mundo. Un iPhone, por ejemplo, como este, yo he hecho la prueba y creo que toma 10 fotos en un segundo, en un solo disparo, cuando uno lo pone ¿cómo se llama eso? En ráfaga. Pues los ojos del ser humano pueden tomar entre 30 y 60 fotogramas por segundo. Así que miren la velocidad de esta cámara fotográfica que tenemos acá con doble lente además. La frecuencia que nosotros vemos, los seres humanos, en nuestro ojo nos permite identificar una gama de colores que supera la de cualquier máquina. Hay animales que solo ven en blanco y negro, por si no sabían, en grises. Nosotros vemos en toda la escala cromática y podemos ver una mucho más amplia variedad en la escala cromática, los colores. Un iPhone como este, por ejemplo, creo que tiene no más de 50 megapíxeles en la calidad de una fotografía. Los ojos pueden tomar, por decirlo así, fotografías con una calidad de 576 megapíxeles. Así que miren ustedes, y es que esto habla, y los traigo estos datos es porque con estos ojos es que estamos percibiendo la realidad que tenemos enfrente. Y entonces eso nos llena de mucha más información y puede transformar muchas cosas en nuestra vida. Y los ojos son tan maravillosos que podemos detectar una vela encendida a 2 kilómetros de distancia si estuviéramos en un entorno de completa oscuridad. Ahora bien, los ojos están conectados a nuestro cerebro. Ya dije, algunos científicos dicen que son parte de nuestro cerebro y están conectados a través de los nervios ópticos, y los nervios ópticos tienen más de 1 millón de fibras. Es decir, que cada ojo está conectado a través de 1 millón de cablecitos con nuestro cerebro. Y eso hace también que cuando nosotros vemos la realidad, estemos enviando al cerebro un montón de estímulos para que nuestro cerebro tome decisiones. Y entonces aquí viene un cuento muy interesante que introduce un poco el tema del que vamos a ver. Y es que cuando nosotros vemos algo que nos guste, como una mujer, por ejemplo, estamos enviando al cerebro un montón de estímulos que pueden hacer que incluso la química del cerebro y del cuerpo humano cambie. Entonces, por ejemplo, cuando un hombre ve a una mujer que le gusta, se aumentan los niveles de cortisol en nuestro cuerpo y eso hace que el organismo se alborote, por usar esa palabra. El alborote es más o menos el mismo que causa el estrés en nuestra vida. Es decir, que ver a una mujer que nos guste es equivalente químicamente en nuestro cuerpo a cuando estamos estresados. Y el estrés tiene una función importante en nuestro cuerpo, y es que nosotros tenemos que tomar una decisión. O nos alejamos de eso que nos está estresando, o nos involucramos todavía más en eso que nos está estresando. Si yo veo a una mujer que me gusta, el que se aumente el cortisol en nuestro cuerpo es para que yo tome una decisión. Tenga cuidado, esto puede ser peligroso. O me involucro o mejor tomo prudente distancia. Esa es la función de que se aumente el cortisol en nuestro cerebro. Pero también, aunque se sube el cortisol, se bajan otras cosas. La serotonina, que es un neurotransmisor en nuestro cuerpo, en nuestro cerebro, que tiene un efecto calmante en nuestro cuerpo. Así que, por ejemplo, ver a una mujer que nos gusta hace que se baje la serotonina, se nos va la calma, en otras palabras. Y entonces que se nos suba el cortisol y se nos baje la serotonina puede provocar que nos obsesionemos. Porque eso produce, digamos, la subida de una y la bajada de otra. El resultado es una obsesión, es decir, nos concentramos en eso, nos concentramos en la mujer. Queremos acercarnos más a ella, la tenemos en nuestra mente. Así que miren ustedes cómo muchas cosas que pasan en nuestro cerebro pues son química del cuerpo. De alguna manera no tenemos la culpa de que Dios nos haya hecho así, pero sí tenemos la capacidad de controlar
las decisiones que nosotros tomemos en tal circunstancia. Porque los ojos no están solamente conectados a nuestro cerebro. De alguna manera los ojos también están conectados a nuestro corazón, a nuestra alma. De hecho, Jesús dijo que los ojos son la lámpara del cuerpo. Y entonces que si nuestros ojos son buenos, nuestro cuerpo estará lleno de luz. Pero si nuestros ojos son malos, entonces nuestro cuerpo estará lleno de tinieblas. De manera que podríamos pensar, pero entonces los ojos en sí mismos son buenos o son malos. Porque es que también Jesús dijo, si tu ojo te es ocasión de caer, sácatelo y échalo fuera de ti. Y uno podría pensar, entonces, ¿para qué nos dieron unos ojos que nos hacen pecar? Pero también el mismo Jesús dijo, tus ojos, bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Así que el mismo Jesús celebró que tengamos unos ojos que sirven para ver. Luego el tema no está en el órgano, está en el corazón. Es decir, la fiebre no está en las sábanas, está en nosotros. Así que mis hermanos, los ojos tienen un papel muy, muy importante en nuestras vidas. Pueden definir el bien y el mal en nuestras vidas. Pueden definir nuestro futuro, incluso nuestro futuro eterno. Sobre eso, hoy vamos a conversar y vamos a hablar de cómo podemos mejorar, tomar control de esa parte de nuestra vida que resulta ser tan definitiva. Pastor Elías va a presentar al predicador de la mañana. Muchas gracias, Henry. Henry es el que está a cargo del ministerio de varones. Como ya ustedes saben, él es periodista de Caracol, reportero, y a veces lo vemos en el noticiero al mediodía, a veces por la noche también. Somos amigos hace muchos años, desde que él era joven, y quiero agradecerle a Henry. Esta ha sido una introducción muy buena. ¿Me regalas esa nota, o yo? Muy importante. Pero esta mañana tenemos la bendición. Yo el domingo le dije a los varones que los esperaba y los animé. Ustedes merecen mi reconocimiento. ¿Qué tal que yo los regañe porque vinieron? Pero mañana no los voy a regañar, pero sí les voy a decir, porque en los dos cultos hice bastante énfasis. Pero a ustedes los felicito. Tenemos a una persona que yo aprecio y admiro mucho, que es al pastor Nelson, y lo dije en la predicación del domingo, hablando cómo nos hacemos discípulos de Jesús. Yo le dije que frente al pastor Nelson, yo me veo como un discípulo, como un alumno, y que es una de las personas que a mí me encanta escuchar. Yo le asigné el tema, el corazón. ¿Cómo está tu corazón? El corazón del varón y las 6 miradas. Y fíjense cómo Henry lo conectó. Los ojos con el corazón, que no es esta bomba, sino que es algo más profundo, que tiene que ver con lo que nos va a explicar el profe Nelson. Él viene con un discípulo por aquí, o con dos. Con 2 discípulos, qué bueno. Ustedes son privilegiados. Ok, así que él es pastor, pero él es maestro también, pedagogo. Así que aprovechémoslo y compartámoslo. Hay 2 mujeres aquí, la esposa de John, otra hermanita, me alegro verlas también, porque de todas maneras aquí vamos a aprender. Pastor Nelson. Muchas gracias, pastor. Bueno, pues muchas gracias por su cariño. Yo realmente, usted dice que se siente como discípulo, yo me siento como hijo suyo. Y que le doy gracias a Dios por su amor.
Bueno, ¿qué tema? ¿Qué tema? Yo no sé cuántos de los que están aquí recuerdan, yo sé que hay algunos que hace mucho tiempo, ya tenemos unas cuantas canas encima, pero otros están todavía muy jovencitos, pero si recuerdan, la primera vez que miraron a una mujer con ojos golositos, como dice la vieja ronda. ¿Se acuerda el pastor? Me imagino que todos se acuerdan. Algunos dirán, es que fue hace tan poquito. Pero cuando yo pienso en ese tema, que a propósito muchas veces he podido hablar de manera informal o a dar algún comentario en una predicación, en una clase, algo así, pero nunca había sido invitado para abordar este tema como el tema de la predicación. Son como pasos y me parece muy curioso porque está estrechamente ligado con una experiencia personal. Y más que una experiencia personal, voy a decir con una lucha personal. De toda la vida. Con el tiempo llegué a la conclusión, no, me va a tocar aguantarme hasta que me muera para terminar con esta lucha. Porque usted está ahí jovencito diciendo, no, será la edad en la que uno ya descanse de esa lucha, pues permítanme quitarles la ilusión. Es mi problema, pastor, yo sé que no es el suyo, pero qué lucha tenaz. Y vean, yo me acuerdo perfectamente de esa primera mujer, Mirellita se llama. Ah, no, bueno, yo sí, porque yo tenía 10 años y estaba en quinto, primaria. Mirellita era la niña que en esa época se escogía en el salón para encargarse del botiquín del salón. Y ella le ponían una gorrita con una cruz roja, cargada del botiquín. ¿Ah? La enfermera, sí, era vista de esa manera. Y tenía unos ojos claros, llamativos, 10 años. Fue la primera niña que yo miré con ojos golositos. Pero recuerdo también que eso era visto en la casa un poco extraño. Es decir, tengo 2 hermanos varones más y ellos no manifestaban tanta precocidad como la manifestaba yo. Y soy de un hogar de 7 personas, de 7 hijos, 4 mujeres, 3 varones. Yo soy el sexto y por lo tanto uno de los niños de la casa. Así que para mis hermanas resultaba muy cómico que yo fuera tan precoz, ¿no? Y desde entonces ya empecé a hablar de la palabra novio, novia. Y eso parecía muy curioso. Desde ese momento era una obsesión, ¿sí? Y no había niña bonita que se escapara de esa vista. Recuerdo que estoy hablando de mis años de escuela y estoy hablando de muy cerca de aquí. Yo estudié en el Divino Niño del 20 de julio, María, muy cerquita. Y recuerdo que mi mamá, modista, solía tener en la gaveta de su mueble de la máquina monedas. Ella ponía ahí las moneditas del diario. Yo le robaba monedas a mi mamá y con esas monedas compraba chicles. Y yo me subía a una bardita así parecida allá en segundo piso del colegio y empezaba a tirarles chicles a las niñas para ganarme su aprecio, su simpatía. Y era la forma, no había alguien en particular, simplemente empecé a necesitar esa simpatía de las niñas. Y repito,
en la casa era el niño precoz en ese sentido, entonces era visto de una manera extraña y los adultos se reían, me hacían chistes, bueno. Muy pronto, ya en la adolescencia, entonces mi mamá, recuerdo que usaba una palabra y yo aprendía muchas palabras, era con mi mamá, entonces me decía que yo era picaflor, porque bueno, esto es una historia bien larga, pero lo único que mi familia o mis hermanos, mi mamá ni mis padres sabían era que, en mi opinión, hoy en día, toda esta situación de precocidad había sido impulsada, promovida por una experiencia de maltrato sexual desde que tenía 6 años. Cuando llegamos aquí a la ciudad de Bogotá, provenientes de Cali, fui abusado de una manera sistemática y continua por un hombre familiar. Cosa que empezó a despertar en primer lugar, empezó a despertar muy temprano a situaciones de carácter sexual, pero que a la vez despertó cierto miedo. Yo era un niño muy introvertido, tímido, era paradójico porque esa simpatía con las niñas tocaba con una timidez, miedos, temores que tenía. Era tan introvertido que nadie se enteró de lo que estaba pasando en mi vida. Vivía situaciones de cada cosa que a mí me pasaba, sentía miedo que yo era el culpable y que me iban a castigar por eso. Así que viví muchas experiencias de este tipo y pasaron los años con esa dolor. Al miedo se le sumó la rabia, el asco, el autoodio, los sentimientos de culpa, una cantidad de cosas que generaron una adolescencia bastante complicada y solitaria, porque absolutamente viviendo en una casa de tanta gente y creciendo en la iglesia, siempre rodeado de muchas personas y nadie se enteró. Pero esto me hizo de alguna forma, creo en mi adolescencia, tratar de afirmar mi masculinidad. Y creo, esto sí es una conclusión a la que llego ya siendo una persona adulta, que esa búsqueda de masculinidad y de afirmación fue la que me hizo precisamente estar buscando yo no me imaginaba la vida cuando tenía 12, 13, 14 años, la vida sin una llamada novia. Siempre tenía que tener una novia y siempre estaba fijándome en las niñas. Así que crecí con esa problemática y en la juventud tardía, 16, 17, 18 años, pues ya eso era algo conocido por todo el mundo, la iglesia, la familia, el hecho de que siempre tenía mejor dicho, las familias en la iglesia andaban cuidando a sus hijas de Nelson. Era el peligro de la iglesia, ¿no? Y la que hoy es mi esposa, la conocí cuando tenía 6 años en la iglesia. Así que cuando ella me conoció, yo tenía 13 años más o menos, ella tenía 6, yo la vi como una niña de la iglesia, obviamente muy pequeña, y yo no le apuntaba a las niñas tan pequeñas, sino a las niñas de mi misma edad. Y entonces ella me vio como yo andaba con una y otra chica, y ella sí desde muy pequeña dice que había puesto sus ojos en mí, pero me veía tantas mujeres, tantas novias, y cuando ella creció, entonces ya llegó el momento en que ganó también mi mirada. Y empezamos una relación de noviazgo muy temprano. Ella tenía solo 13 años, yo tenía 20, ya había pasado hasta por el ejército. Y empezamos una relación que generó en ella, una niña muy jovencita, un sentimiento de celos impresionante y de inseguridad porque conocía ese pasado. Pero ese sentimiento de inseguridad y de celos o de inseguridad, de desconfianza en mí, empezaba por mí mismo. Es decir, yo me tenía desconfianza. Yo no me recomendaba. Ya el abuso había parado como desde los 12 años más o menos.
pero todo eso quedó ahí guardado en mi corazón por toda mi juventud y en absoluto silencio. Y después de unos años, 6 años de un noviazgo interrumpido, con ires y venires, pues, y después de haber pasado una experiencia de apartarme de la fe también, más o menos unos 2 años, y de vivir en el mundo precisamente atraído por este tema de las relaciones con chicas, el Señor me rescató de un hoyo profundo y me trajo de vuelta a sus caminos. Y cuando yo regresé, yo antes de apartarme, yo había precisamente también dejado esa relación con Liliana. Cuando yo regreso a los caminos del Señor, vuelvo a la iglesia y ella está allí, lo primero que hago es buscarla a ella también, y le dije ese día, recuerdo el 5 de mayo de 1985, y a luna llena ese día, le dije, yo quiero casarme contigo. Ella tenía solo 16 años. Le dije, yo quiero casarme contigo. Yo no en todo este tiempo que he estado por fuera y que he estado con tantas relaciones, nunca una mujer se me ha pasado por mi mente como esposa. Pero ella estaba tan joven que dije, cuando tú salgas de estudiar, nos casamos. Y empezamos un noviazgo un poco más serio, y efectivamente ella a sus 19 años, 3 años más tarde, en 1988 nos casamos. Pero todo ese pasado generó unos primeros años de matrimonio bastante complicados, porque ella tenía esa inseguridad de ese joven que conoció, bastante, como decía mi mamá, picaflor. Pero yo también tenía esa inseguridad, yo me tenía miedo. Yo les puedo decir a ustedes, señores, que incluso estoy en el ministerio por el miedo que me tenía a mí mismo. Porque llegó un día en que yo dije, yo tenía pavor de perder un hogar, y yo dije, Señor, yo quisiera estar tan cerca de ti que me proteja de mí mismo. Y yo decidí aceptar el llamado al ministerio por miedo a fallar en mi casa, a mí. Y en medio de todo eso, pues obviamente pasaban muchas situaciones donde mi esposa vivía, yo no sé si vigilando yo para dónde miraba, y era muy difícil, porque ¿cuántos grados son? 180, era muy difícil. Así que ella medio veía que yo movía los ojos, ¿para dónde estás mirando? ¿Qué estás mirando? Y hay 2 experiencias que nunca se borran de mi mente. Primero, el día que me casé, estaban allí en la iglesia, en primer lugar, muchas jóvenes de pasado de esa juventud, estaban incluso familia, que también me conocían en medio de la rumba, porque mi vida era fútbol y rumba. Estaban allí y yo me paré en el altar y le dije, Señor, yo te ruego que me hagas absolutamente exclusivo. Quiero olvidar todo mi pasado y entregarme solamente a esta mujer. Y me casé convencido, orado. Y esa noche, el día siguiente, salimos a una finca, a una colonia de la empresa donde yo trabajaba, en el pueblo de Ricaurte. Vamos derecho a un apartamento que teníamos, y allí estuvimos todo ese primer día. Al día siguiente yo tuve que salir a comprar algunas cosas para desayuno y las cosas que íbamos a estar cocinando, y tuve que atravesar por el frente de la piscina del lugar, y eso estaba lleno de baño. Yo cuando las veo siento un escalofrío en todo mi cuerpo. Pero Señor, ¿yo qué te pedí ayer? ¿Por qué siento esto? Si ya estoy casado. Y sentía miedo de mí mismo. Un día también salí de la casa
Primeros días salgo a la puerta. Bueno, había una cosa que desarrollé en la juventud, y era que en medio de mi timidez tenía una costumbre. Si yo veía a una mujer bonita, yo tenía que decirle algo. No eran esos piropos cursis comunes, sino que yo solía hablarle a cualquier mujer que me atraía como si fuéramos amigos. Y eso generó muchas amistades porque yo les hablaba y ellas quedaban extrañadas porque era como si las conociéramos. Entonces yo no podía evitar hablar. Siempre de aquí estaba. Y ese día salí a la puerta y pasó por el frente mío algo que yo solamente podía imaginarme como un ángel bien bajado. Bien. Una mujer, pero de ella sí no supe nunca el nombre. Pero yo quedé en shock, quedé temblando. Ella pasó por el frente, yo iba a ir a una panadería. Yo me quedé mirando y ella entró a la panadería donde yo iba a ir a comprar. Pero yo estaba tieso. Ella estaba allá y en el segundo piso del lugar estaba mi esposa, bien casados. Y mi mente estaba allá, los ojos estaban allá. Y sentí tanto miedo de mí mismo, que ese día hice una oración. Porque lo que me sucedió fue que cuando la vi, inmediatamente las palabras se atragantaron aquí. Es decir, lo que yo solía hacer, vinieron a mi mente muchas palabras, algo que decir, y se quedaron acá. Me quedé ahí tieso y empecé a orar y dije, Señor, definitivamente no puedo evitar lo que sucede en mis ojos. Y en esta mañana yo tomo la decisión, más voy a decir nada. No puedo tener los ojos cerrados, pero puedo tener la boca aquí. Ese día hice un pacto con mi lengua. Gracias a Dios, después de 36 años, he podido cumplir con ese pacto. Porque los ojos, hasta que se pudran en una. Mis hermanos, quisiera comentarles esto porque, en primer lugar, no quisiera que piensen que si hablamos de esto es porque es fácil o porque soy un experto en manejarlo. Soy un experto en luchar con él. Y en ese sentido creo que estamos en el campo de batalla. A menos que yo sea una persona. ¿No? El corazón del hombre. Cuando hablamos del corazón, en la Biblia, particularmente la palabra corazón no es como esos corazoncitos que hacemos cuando hacemos un gol, o cuando queremos ser románticos. El corazón está relacionado en la Biblia con la torre de control del ser humano. Jesús dijo, por ejemplo, que del corazón salen los malos pensamientos. Es decir, que el corazón no es algo romántico o sentimental, sino intelectual. Así que hablar de corazón es algo parecido a hablar de inteligencia. La inteligencia es aquello que nos hace tomar decisiones. Y la inteligencia no es igual en todos. Por eso, antes de mirar o de hablar de las 6 miradas, quiero hablar de esta inteligencia y lo he llamado el diseño tridimensional del ser humano. No sé si tenemos la presentación ya lista para que lo podamos ir mirando allí. El diseño tridimensional del ser humano. Ok. Aquí está. Ok, el diseño tridimensional del ser humano, y vamos a mencionarlo en 3 tipos de inteligencia. Vamos a resumirlo en 3 tipos de inteligencia. Escuchen bien, todos nosotros tenemos 3 tipos de inteligencia. Es decir, tres motivaciones para hacer lo que hacemos. Por algo hacemos lo que hacemos en la vida. Y hay 3 causas que nos impulsan a hacer algo. Lo primero es la inteligencia carnal. La inteligencia carnal es lo que podemos comparar con el instinto animal. No nos asustemos, nosotros tenemos instinto animal. Es decir,
nos parecemos a los animales en el instinto. ¿Qué es? El hermano Henry mencionaba, por ejemplo, algunos asuntos de químicos que tenemos en el cuerpo. Así como los animales, nosotros tenemos una composición biológica que nos impulsa a hacer ciertas cosas. Así, perdón, naturales, reacciones naturales. El apareamiento de los animales, por ejemplo, es el resultado del instinto, y de ese instinto nosotros no estamos exentos, tenemos exactamente lo mismo. Por ejemplo, a los perritos nos parecemos en que simplemente nos diferenciamos en que ellos tienen el atractivo aquí y nosotros lo tenemos aquí. Ellos se van detrás de la perrita que huele, nosotros nos vamos detrás de la mujer que nos atrae. Pero es el mismo fenómeno atractivo. Esa es la inteligencia carnal. Somos iguales en esta inteligencia a los animales, y permítanme decir que en la Biblia ese instinto o esa inteligencia carnal tiene una palabra muy extraña, pero común para nosotros en nuestro argot, que es la palabra concupiscencia. La concupiscencia es el deseo natural por lo que somos seres humanos de gustarnos algo. Como creyentes no nos asustemos porque algo nos guste, porque eso es parte de nuestra naturaleza. La naturaleza carnal o la inteligencia carnal fue colocada por Dios el día que Él tomó de la tierra para hacer al ser humano. Pablo dice en 1 Corintios, aquí lo tenemos en la pantalla: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales. Es un regaño que le está haciendo la iglesia de Corinto. Como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, y noten bien, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? ¿Qué es lo que está criticando? Iglesia de Corinto, ustedes, aunque han conocido al Señor, se siguen comportando instintivamente como animales. Él pone el ejemplo de las disensiones y de los pleitos, pero eso también lo podemos llevar al plano sexual. Cuando hacemos todo lo que nos gusta hacer, estamos actuando normal, pero como animales. No es extraño. Muchas veces cuando en una situación de pareja, algunas mujeres en consejería hablan sobre algunos comportamientos de sus esposos, extrañadísimas porque creen que él es el único que es así. Les digo, no, normal para un hombre que se porta y que actúa según su inteligencia carnal, pero es mal. Sí nos hizo Dios. En segundo lugar, tenemos la inteligencia racional. La inteligencia racional es una segunda inteligencia también colocada por Dios. La inteligencia racional, natural también, es lo que nos diferencia de los animales. Es decir, los animales no pueden ir en contra de su instinto y de su biología, porque no tienen sino esa inteligencia. Uno a veces ve ciertas mascotas o ciertos animales que se entrenan para ciertos comportamientos y dice, ¿qué animal inteligente? Pero el inteligente es el hombre que lo ha adiestrado manipulando su instinto. Es manipulación del instinto y uno ve que hacen maravillas, pero el maravilloso es el amo, es el entrenador. Pero ellos no pueden. El ser humano, en cambio, Dios le colocó y le dotó de una capacidad para racionalizar las cosas y actuar incluso en contra de su instinto. Desde lo más elemental, como controlar, por ejemplo, esfínteres y de aguantar hambre y decir todavía no es hora de comer, aunque ya tengo mucha hambre, pero todavía no voy a comer. Desde lo más elemental hasta las cosas más trascendentales, como manejar la ira, manejar el deseo, el gusto. Dice Pablo también a los Romanos, capítulo 12,
particularmente aquí a la iglesia cristiana. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Los cuerpos son los que llevan el instinto, pero el creyente o el ser humano puede sacrificar ese cuerpo. Dicen que el sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, inteligente, lógico. La palabra griega inclusive es, donde dice racional, es logiken, de donde viene lógico. Es vuestro culto lógico o racional. Y dice después, no os conforméis a este siglo, entre otras cosas es comportarse como animales, sino transformados por medio de la renovación ¿de qué? De la inteligencia, del racionamiento, del entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí habla, aunque a mentes transformadas por el Evangelio, pero está hablando del tema racional. Y es muy interesante ver aquí la apelación de Pablo a una transformación del creyente, particularmente en su tema intelectual. Pero es una segunda inteligencia que Dios nos dio a todos los seres humanos. Hay un dilema allí entonces para el ser humano común y corriente. Cuando toma decisiones, hay una voz del cuerpo, de la biología, de sus instintos que le pide algo, y hay una voz aquí que le dice otra cosa. Por eso el ser humano, el hombre, el varón inteligente puede decir, soy casado, puede decir, me están mirando, puede decir, ella es casada o no la conozco. Es decir, puede tomar decisiones aquí aunque su cuerpo le esté diciendo otra cosa. Y en tercer lugar, tenemos la inteligencia espiritual. Todos los seres humanos la tenemos, no son los creyentes, no son los cristianos exclusivamente. Dios nos diseñó, por eso lo llamo diseño tridimensional del ser humano. Todos tenemos esta inteligencia espiritual. El problema es para qué la utilizamos. Entonces ustedes cuenta que históricamente el ser humano ha tendido a adorar algo. Siempre ha tendido a adorar algo. Es decir, aunque su inteligencia espiritual no esté enfocada en la verdad, la utilizan para algo. Y algo terminamos adorando. Mañana, por ejemplo, habrá un culto especial para muchos cuyo único Dios es fútbol. Y hay gente que se hace matar y que sacrifica. Hay iglesias incluso, ¿cierto? Iglesia maradoniana, donde se adoran a algunos futbolistas, y en cualquier deporte pasa lo mismo. Hay algo que hay que adorar, por lo menos a sí mismo, porque el que dice que no adora nada, por lo menos se adora a sí mismo. Miren lo que dice Pablo una vez más a otra iglesia, a los colosenses. Por lo cual también nosotros desde el día en que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno para que andéis, noten, para que andéis, es que el andar, las decisiones dependen de qué inteligencia me esté gobernando. Y hay tres. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Tenemos tres inteligencias: nuestro corazón, nuestro diseño, y aunque es particular del ser humano en general, hoy estamos hablando particularmente del varón. Como varones, al tomar una decisión, siempre tendremos un conflicto entre lo que nos pide el cuerpo, lo que nos piden los ojos, como dice Pablo o Juan, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, Juan, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, no provienen, padres, sino del mundo. Son deseos, siempre los vamos a tener, no aspiremos a que no tengamos eso. Y una lucha con lo que la mente nos dice, aunque a veces cuando la mente logra una particularidad que tiene el dominio racional, es que lo que hacemos es ser astutos, pero para darle gusto finalmente al cuerpo de todo. Entonces lo hacemos en el momento adecuado, en el lugar adecuado, con las máscaras y la hipocresía adecuada para lograr nuestros objetivos, pero
Al final de cuentas le estamos dando gusto al cuerpo. Entonces cuando la inteligencia a veces se logra manipular con ella. Es traicionera, es traicionera. Pero Dios, en su propósito, ¿cuál es? Que el cuerpo sea dominado por la razón, para no ser animal, pero que la razón sea dominada por el conocimiento de Dios, por la inteligencia espiritual. De tal forma que la angustia, los temores, el miedo que genera, eso que nos da ganas, se controla, no se elimina, se controla cuando tenemos relación con un Dios que ha puesto en nosotros su Espíritu Santo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Para qué necesitaríamos dominio propio si es posible perder los instintos? Simplemente pedimos, Señor, cercéname este deseo. No necesito dominio propio, pero el dominio propio es necesario precisamente por cuanto siempre vamos a tener esa lucha. El diseño de Dios nos permite tener las inteligencias en orden. Eso quería mencionar con respecto al corazón del hombre. Y teniendo en cuenta esto y partiendo de esta tridimensionalidad, vamos a hablar acerca del corazón del varón y las 6 miradas. Quiero mencionarlo entre la vida y la muerte porque estas miradas, hablo de la vida porque así nos hizo Dios. Hablo de la muerte porque esas miradas nos pueden llevar. Cuando el corazón del hombre, la inteligencia carnal, se deja por inercia trabajar, sí, siempre va a conducir al hueco. Entra aquí una ley de la ciencia, de la termodinámica, que dice que hay otro que dice que todo cuerpo o todo sistema gobernado por sí mismo conduce al desorden, a menos que haya una fuerza transformadora. ¿Sí? Es decir, el ser humano dejado impulsar por sí mismo conduce al desorden perverso, a menos que haya una fuerza transformadora, y eso está precisamente en la obra del Espíritu Santo. Sin la obra del Espíritu Santo, el dejado andar solo, creo que sí es perverso, sigue siendo perverso, pero la esperanza del creyente para poder decir no soy perverso, no soy pecador, es la identidad nueva que tenemos en Cristo. Por eso se habla de nueva vida, de ser nuevas criaturas. Estas 6 miradas me llamaron mucho la atención. Yo, como todos seguramente hemos escuchado siempre, han enseñado que el peligro es la segunda mirada, que no podemos evitar la primera mirada, pero que la idea es frenarnos desde la primera mirada, ¿no? Recuerdo que alguien decía una vez, por eso yo cuando hago la primera mirada la mantengo, porque es la segunda la mala, entonces yo más bien la mantengo. O sea, cuando esperamos que son 2 miradas. Me llamó mucho la atención cuando leí al doctor William, el apellido, bueno, el escritor de un libro que se titula No más homosexual. Estaba leyendo este libro y él mencionaba en el campo del homosexualismo este tema de las 6 miradas. Me pareció bueno y en eso es que estoy fundamentando estas 6 miradas. Devolvamos, no pongamos todo, por favor, solamente el cuadro original. Eso, vamos por partes. Vamos a mirar aquí, y también otro tema con las 6 miradas es que en mi experiencia como docente con jóvenes de bachillerato,
colegios cristianos y bueno, con grupos cristianos en las iglesias, con los jóvenes particularmente, hay mucho la tendencia a preguntarle a uno, pastor, ¿es pecado bailar? ¿Es pecado tomar? ¿Es pecado esto? ¿Es pecado aquello? Y casi siempre me veo como que me están colocando contra la pared y yo le llamo a eso preguntas farisaicas. Es eso que quieren que uno diga sí o no. Y a veces hasta le dicen, no, pero sí o no. Porque uno empieza a dar vueltas y dice, no, pero dígame si sí o no. Y si uno dice sí, muéstrame el versículo. La tendencia que desarrollamos, y aunque es muy común en la juventud realmente, al creyente es, en cualquier etapa sucede, es que creemos que lo bueno y lo malo está separado por una línea. Es decir, yo trazo una línea y de aquí para allá es pecado, de allá para acá no es pecado. Así que la tendencia es pararme ¿dónde? Bordecito. Entonces, si le preguntan a uno, mire, si tomarse una cerveza es pecado, pues no, eso no dice. Y si son dos, tampoco. No acercando. No, es que el pecado es emborracharse. Ah, no, no, yo desde que no me emborrache, entonces yo me paro ahí. Borrachera de aquí para allá. Entonces, eso es pecado. Entonces queremos trazar una línea, ¿sí? Y de ahí para allá no paso. El problema, ¿cuál es? Que cuando yo estoy aquí, normalmente los primeros pasos que siguen no los veo tan perversos. Entonces puedo pasar un pico y voy corriendo la línea. La voy corriendo. En cambio, si me retiro, ¿qué soy? Fanático, legalista. ¿Por qué tan lejos? No sea tan fanático. Entonces empiezo a escuchar voces. Tenemos la tendencia a separar por una línea. Lo que me llamó la atención de estas miradas es que no me habla de 2 miradas, sino de 6. Y algo aquí muy importante es que mientras yo más me acerco al pecado, el ambiente alrededor se va tornando más seductor y es más difícil echar para atrás. El problema del fanatismo no es que yo me aleje. El problema es cuando yo quiero, criticar o juzgar a los demás porque no se comportan. Pero cuando yo tomo medidas en mi propia vida, mientras más lejos esté, mejor. Hablando de estas 6 miradas, entonces, vamos a mirar, estamos que extendiendo un poquito el comentario que hace el doctor William, es clase de mirada, la causa, una referencia bíblica que para no demoraros mucho lo voy a mencionar simplemente, y una acción sanadora que es simplemente un consejo. Entonces la primera mirada es la atracción visual. La atracción visual, mis queridos hermanos, es inevitable. Es decir, cuando hablamos de la causa, tenemos que decir que la única causa es que tenemos ojos. Así que es inevitable. Ahora que decía el hermano Henry sobre los grados, dije, de razón que me decían a mí en alguna época que yo debería salir con esos que se ponen los caballos, ¿cierto? Para reducir de la visión, mirar solamente hacia el frente, ¿no? Sí, sí. ¿Por qué? Porque no es posible taparse los ojos. Es algo inevitable. Siempre vamos a tener esa atracción visual. Y yo estoy utilizando aquí unos colores, un poco la atención. Pongo amarillo aquí porque es como el semáforo amarillo, ¿no? Noten que ni siquiera hay semáforo verde. Semáforo verde, sí, dele. Vamos a empezar desde el amarillo. El amarillo es peligro. De hecho, una vez me pasé un semáforo en amarillo y me paró la policía. Yo le dije, pero estaba en amarillo. Y me dice, sí, por eso había que parar. Y yo pensé que paraba en rojo. Me dijo, no, se para en amarillo. Entonces, es ya una advertencia. Es inevitable, pero es inevitable. Por lo tanto, no debe ser considerado pecado. Recordemos aquí, voy a mencionar la referencia bíblica que tenemos aquí para este primer mirada, que es Génesis 2, 22, 23. Sencillamente quiero remitirme al origen de la mirada del varón.
El varón estaba solito. Dios le produjo un sueño profundo después de que lo puso a contar animales y a ponerle nombre a los animales, es decir, que lo puso a utilizar los ojos y a mirar animales emparejados y a ponerles nombres. Y dice que no se halló ayuda idónea. Y él ponga nombres y ponga nombres y ponga nombres y ponga nombres a los animales. Yo no sé cuántos serían, pero eso debió ser muy cansón. Pues quedó profundo. No sé si era el método de Dios para dormirlo o para darse cuenta que no había algo para él. El último animal que le puso nombre fue el delfín. Fue el último que le puso nombre. Y se quedó dormido. Y yo me lo imagino soñando con animales, animales y animales. De repente abre los ojos y lo primero que ve es una mujer. El origen de la mirada del hombre a una mujer. Y lo último que hizo antes de quedarse profundo fue poner nombres a animales. Y lo primero que hace es ponerle nombre a la mujer. Y le dice, antes de ponerle nombre, esto es carne de mi carne y hueso de mi hueso. Será llamada varona, que fue tomada del varón. Es una expresión o un reconocimiento en primer lugar de la igualdad que había entre ella y él. Le pone su propio nombre, porque en hebreo las palabras son ish, isha, varón y mujer. Su propio nombre, pero en versión femenina. Reconoció que era la versión femenina de él, pero el otro pedazo de él la mira con respeto y le pone este nombre. Esta es la primera mirada y es algo colocado por Dios. Ver la belleza de la mujer es absolutamente natural y expectativa divina. Ver a la mujer y faltarle al respeto o mirarlo como un ser de segunda categoría o como un objeto es violatorio de la voluntad de Dios. Eso fue lo que Dios quiso. De hecho, Adán no fue el que tomó la iniciativa o que propuso o que pidió. Dios se la presentó y él la reconoció como mujer digna de respeto, pero una versión femenina espectacular. Cuando hablo de acción sanadora, me refiero a que ¿qué debemos hacer frente a esa primera mirada inevitable? ¿Cuál debe ser nuestra reacción? Y yo propongo algo, y es que exaltemos a Dios por su perfecta creación. Cuando usted vea la belleza de una mujer, recuerde esta imagen de Adán y exalte a Dios, porque eso es creación de Dios. Ahora, ojo, porque alguno podrá estar diciendo, uy, sí lo voy a hacer. Sí. Y me los imagino diciéndole a esa chica, uy, gloria a Dios. No, mire, este acto o esta oración debe ser absolutamente en la intimidad. Es decir, que solo usted lo sepa. Porque si es una disculpa para acercarse a esa mujer, entonces es hipócrita. No es a ella la que está exaltando a Dios. Pero hágalo con sinceridad, porque ustedes saben que en los piropos y en las miradas, uno muchas veces utiliza expresiones como cristianizadas, pero es un poco simplemente para ponerle un tinte espiritual, pero en el fondo hay otro interés. La idea es, piense en que Dios creó a la mujer. Es decir, piense en el dueño de esa mujer. Que su corazón sea en ese momento verdaderamente devocional y dele gracias a Dios por su creación y por la perfección de su creación. Esta atracción visual es inevitable. No se asuste por esto, ni se considere culpable de algún pecado, porque es absolutamente natural. Hay un segundo paso que lo vamos a llamar atención visual. La atención visual, más que una segunda mirada, es un crecimiento, digamos, en la mirada, donde ya se empieza a reparar, a mirar, a pensar
a atender precisamente de alguna forma seducido por esa belleza que, digamos que dependiendo las inclinaciones de cada uno, hay gustos por diferentes aspectos de la belleza femenina. Entonces viene esta atención de una manera que ahora sí vamos a llamar más voluntaria. Cuando hablamos de la causa, vamos a llamarlo voluntaria. ¿Qué quiere decir esto? Que ya no es inevitable, simplemente usted está tomando una decisión. Y ya hay decisión, ya hay racionalización, razón, inteligencia. Ya está diciendo bonitas manos, bonito cuerpo, bonitos ojos, es decir, usted ya está meditando, ya está utilizando la voluntad, ya no es accidental, es una acción voluntaria. Y para eso permítanme recordar algo que hizo Job en el capítulo 31, versículo 1, que él relata, dice, hice un pacto con mis ojos, hice un pacto con mis ojos. ¿Cómo habría yo de mirar a una virgen? Él no se está refiriendo a la mirada, a la atracción, porque es inevitable. ¿A qué se está refiriendo? A no tomar acciones, a no meditar, darle vueltas en su cabeza a esa belleza de la mujer. Y él, como la Biblia dice, era un hombre íntegro, Dios mismo dice que era íntegro, y entonces era en ese recordatorio de su vida íntegra. Él dice, es que yo inclusive hice un pacto con mis ojos. ¿Cómo habría yo de mirar a una virgen? En esa, y cuando hablamos de acción sanadora, me refiero a que si ya caí en esa mirada, porque digamos que la única que no se puede hablar de caer es la primera, porque es accidental, pero ya de aquí en adelante, al ser voluntaria, ya se puede hablar de una caída, es decir, de un descenso en el proceso, como decíamos al principio, hacia la muerte. Si ya estoy en ese acto, pues hagamos pacto. Como Job, hice pacto con mis ojos, ¿cierto? Y como les hacía yo mención a mi experiencia, por eso coloco aquí en el acción sanadora, tomo medidas y hago compromisos personales. Cuando yo hice pacto con mi lengua no conocía el texto de Job. Me llamó mucho la atención cuando vi ese texto de Job, viendo yo hice pacto con mis ojos, porque me acordé de esa época cuando yo hice pacto con mi lengua, que nunca iba a decirle algo a una mujer. Al principio, ese impacto inicial, como les decía, se me atragantaron las palabras acá, porque era primera vez. Y al principio me resultaba difícil. Con el tiempo de no hacerlo se volvió natural. Se me ocurre a mí irle a decir algo a una mujer, pero se necesitó ejercicio en el pacto inicialmente hecho de una manera racional y por supuesto de conocimiento de Dios. Entonces aquí el consejo es ese: tome medidas y haga pactos personales. La tercera mirada lo vamos a llamar placer visual. Placer visual. Y va, el tono de la caída va adquiriendo, tendiendo hacia el rojo, ¿cierto? Placer visual. El placer visual tiene una causa un poco más, la vamos a llamar ociosa. Y aquí hay, más que aparte de la voluntad, hay una tendencia ociosa. Ya no solamente se está reparando o atendiendo en la belleza física, sino que además se siente cierto placer visual, llamémoslo así, como seguramente puede haber placer visual en otras cosas, no solamente en ver a una mujer. Siento placer visual al ver un atardecer, por ejemplo, el sol teñido de naranja, la belleza de un vehículo, de una mascota, inclusive. Eso también es placer visual, ¿cierto? Pero cuando se refiere a ese atractivo generado por la mujer, teniendo en cuenta cómo somos nosotros, pues resulta bastante peligroso. Yo me puedo extasiar viendo el atardecer. Yo sé que no me va a llevar a ningún problema, pero si yo me extasio viendo a una mujer hermosa,
especialmente vestida como se visten hoy en día, equivocadamente la psicología y la cultura quieren comunicar la idea de que tienen derecho, que lo que no tenemos derecho es los hombres a mirar o a decir o a acosar, pero ellas pueden hacer lo que quieran, demostrar una doble moral que hay en esta problemática. Pero cuando empezamos a darle vueltas y a recrear ese placer y a decir, bonita, 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 ya estoy dando ese placer, se vuelve ocioso, necesito tiempo, ideas. Quiero recordarles allí el caso de Sansón. Cuando miramos estos casos de hombres en la Biblia, suele pasarme a mí mucho cuando lo comparto en algunos campos que algunos empiezan a mencionar la voluntad de Dios y el plan de Dios que tenía con esto, aquello. Yo no estoy analizando todo el tema teológico, solamente la experiencia humana. Y Sansón, un judío que tenía la orden de no mezclarse con mujeres de las filisteas, salió un día a entrenar, seguramente salió a entrenar porque el hombre era cierto fuerte, fue a hacer CrossFit, y vio una mujer filistea en Timnat, ¿no? Y regresó a la casa impactado. Vi una mujer así, ya los padres, pero no hay tantas mujeres bonitas aquí en tu pueblo para que vayas. No, es que me agrada. Me agradó. Yo la quiero tomar como mujer porque agradado. Me agradó. Ese agrado es ya el resultado no solamente de una atención, sino también de un disfrute visual. Vamos a quedarnos allí para que recuerden bien estas tres. Noten que estas tres primeras miradas son absolutamente visual, algo físico, digámoslo así, químico. El consejo o la acción sanadora, si ya he llegado hasta este punto, lo ideal es parar en amarillo, como me dijo a mí el policía. El amarillo es para parar. Pero si a usted se pasó y llegó hasta la tercera vista, pare allí y reflexione sobre su condición de creyente. ¿Cuál es su identidad? Recuerde que usted no es un animal que solamente es guiado por su tendencia carnal, sino que usted tiene inteligencia racional, pero además tiene un conocimiento de Dios. Que cuando usted empieza a meditar, yo recuerdo que cuando estaba en el seminario, y fue una de las clases que yo dije, ay, bueno, yo no soy el único que tengo el problema, porque un profesor mío, un pastor, estaba enseñando sobre evangelismo y visita puerta a puerta para hacer evangelismo, preparándonos para salir a hacer algunos ejercicios, nos decía, tengan mucho cuidado con quien abre la puerta. Y entonces nos enseñó una táctica, decía, cuando salga una mujer a atenderlo a la puerta, repítase en la mente, ojos arriba, ojos arriba, ojos arriba. Que solo la mirara a los ojos, porque si bajaba un poquito los ojos podía, ¡ay! Ojos arriba. Entonces, es como hacer ciertas reflexiones donde me recuerde quién soy yo. Haber hecho toda esta reflexión, yo recuerdo cuando ya empecé en el ministerio a viajar, que me tocaba viajar a veces solo, en un avión, yo decía, siempre guardando todavía ese miedito viejo de qué tal sí, sí, ¿no? Entonces, siempre que me sentaba en un avión decía, ¿quién se mira a sentarla? Y siempre en mi mente estaba que si una mujer se sentaba, yo siempre trataba de que mi argolla se me viera bien, ¿no? No tuviera que decir nada. Pero que si una mujer de pronto me llegaba a decir algo, pues yo lo primero que iba a hablar era de mi esposa, rápido, antes de que de pronto, como para frenar el asunto, ¿no? Eso fue un plan. Gracias a Dios nunca necesité cumplirlo porque nunca tuve esa experiencia, pero yo escuchaba algunos ejemplos y decía, qué miedo. ¿Saben? Yo creo que la Biblia dice que Dios no nos dejará ser más tentados más allá de lo que podemos resistir. Y el hecho de que yo nunca haya sido tentado me muestra que yo era muy débil, porque Dios me protegió demasiado. Dios, si hubiera sido fuerte me hubiera puesto una tentación por ahí difícil, pero no, gracias a Dios nunca sucedió. Pero es reflexionar sobre mi identidad como creyente.
es la acción sanadora. La cuarta mirada ya pasa a un campo sexual. De lo visual se convierte en sexual y lo vamos a llamar placer sexual. Ya no es solamente aquí donde dice qué ojos tan bonitos, qué cabello tan hermoso, no, sino que ya empieza a generar químicamente, como nuestro hermano Henry nos hacía ese comentario de cómo los ojos están conectados con los químicos del cuerpo, que empiezan a generar todos estos asuntos que implican excitación sexual. Aquí ya si estamos hablando de una montaña rusa, llegamos a la parte donde puede descolgarse la nave de mucha fuerza y difícil de detener. Si dejamos y llegamos a lo sexual, se empieza a volver más difícil frenar. El placer sexual lo vamos a poner en la causa, vamos a colocar algo ya carnal. Y esto carnal no parece, digamos, pecaminoso. Y esa es mi idea, no colocarlo aquí como pecaminoso en el sentido de que sentirse excitado por la belleza de una mujer es natural. Natural. Porque así fuimos hechos. En los últimos años, antes de dedicarme al ministerio, cuando todavía trabajaba en una empresa pública y tenía muchos compañeros donde habían esas costumbres de prostitución, de promiscuidad, de desorden sexual, yo compartía mucho con ellos por el fútbol, pero pues tenía una vida, digamos, diferente en ese campo de la sexualidad. Entonces había muchas burlas cuando un hombre, cuando alguno no respondía, no iba a las salidas que hacían ellos, o cuando no aprovechaba la oportunidad con una compañera. Era muy común, incluso era tan común que a las mujeres de compañeras de trabajo se les llamaba número asignado. Número asignado. Se les llamaba a las compañeras de trabajo. Porque le decían a cada uno cuál es su número asignado. Cuando llegaba uno a la empresa, uno le dan un número asignado, un número literal. Y esa palabra número asignado se lo aplicaban también a ¿cuál es su número? Mira, ¿cuál de las compañeras con cuál ha salido? Entonces todos tenían aventuras. Cuando alguno no tenía, entonces era visto como raro. Debe ser que a usted le gusta es Rigi, compañero que sí. ¿No será que a usted entonces lo molestaba? ¿No? Como yo no tenía número asignado, entonces me decían, ¿será que le gusta Rigi? En la época eso era bastante ofensivo porque era un tiempo en el que todavía no había sido sano de mis recuerdos traumáticos. Entonces la comparación homosexual para mí resultaba una cachetada. Sin embargo, en ese proceso de compartir la fe, recuerdo que alguna vez me senté con una cantidad de compañeros que se estaban burlando de mí porque yo no había querido salir con una compañera. Entonces me dicen, en medio de esa burla yo les dije, mire, cuando yo veo una mujer, yo siento lo mismo. Y no voy a extenderme porque en esa época yo no tenía reparos para hablar y mucho menos en ese contexto de país del mundo. Así que les describí lo que siente un hombre viendo a una mujer. Lo hice en todo el vocabulario de ellos. Les dije, yo siento exactamente, y me pasa esto y esto y esto y esto. Y les dije, pero yo me domino para no caerle a todas las que veo en esa situación. ¿Quién es más hombre, usted o yo? Fue la forma como logré enfrentar las burlas que estaba en ese momento, porque sentir excitación, atracción, es absolutamente normal, pero es algo que nos debilita. ¿Cuál es la que se reduce, mi hermano? ¿La serotonina? No, esa es la que se reduce. Se baja la serotonina, ¿cierto? Y esa es la que me controla. Exacto. Fíjense. Entonces es natural, es animal, es instintivo, es carnal.
es una causa carnal. Allí quiero recordarles dos textos. Uno es el de Santiago, donde dice: ninguno cuando es tentado diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia ¿por qué propia? Porque la vamos a llevar toda vida. Y dice: cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Es decir, que mi concupiscencia propia es como un imán, y cuando hay un estímulo externo se atraen. Mi tarea es estar tan retirado que no haya esa fuerza de atracción. Y 1 Corintios 6:18 dice: huid de la fornicación. No dice resistid la fornicación, ni siquiera como cuando habla del diablo dice resistid al diablo. Uno hasta el diablo lo puede resistir, pero la atracción sexual. Por eso dice huid de la fornicación. El diablo, exactamente, más mortal que el mismo Satanás. Usted se puede enfrentar a Satanás, dejarlo ahí sentado y decir no, 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 no. Escrito está. Pero la fornicación, sálgale corriendo. Dice Pablo, ¿cierto? Entonces la acción sanadora, mis hermanos, es: reconozco mi debilidad masculina y huyo. Es decir, si ya llegué ahí, mírese al espejo y diga: soy hombre, aquí no puedo estar. Alguien me decía una vez que parece ser que José, joven del Antiguo Testamento, que huyó, dice: eso debió ser que era homosexual, no le gustaban las mujeres. ¿Y entonces para qué corría? ¿A qué corría si no le gustaban las mujeres? Pero es precisamente por la atracción que hay que salir corriendo. Reconozco mi debilidad masculina y huyo. Pero estamos en una montaña rusa y viene entonces la siguiente mirada, que la vamos a llamar codicia sexual. Codicia sexual. Ya esto es más que placer, es empezar a crear aquí en la mente imágenes y proyectos. Exacto. Hacerme películas y proyectar, hacer planes. Tiene que ver con la codicia. La causa, aquí sí lo vamos a llamar directamente pecado. Cuando llegamos a codicia, ya estamos en pecado flagrante, innegable. Recordemos las palabras de Jesús, que seguramente en la mente de algunos estarán rondando desde que empezamos la primera mirada, porque Jesús dijo que cualquiera que mira a una mujer, entonces dicen: ay, es que con el pensamiento uno puede también adulterar. Un momentico, porque esto a veces algunos lo utilizan para decir: si usted mira 2 veces, entonces ya está pecando. No, aquí dice que si alguno mira a una mujer para codiciar. El problema es cuando ya llegó al grado de codicia. Si usted ve un hermoso carro y dice: qué carro tan bonito, eso no es. Pero si usted piensa pensar cómo quitarle el carro al vecino, es diferente. Y eso es lo que Jesús llama pecado y lo llama adulterio. El adulterio, recuerden ustedes, no necesita sexo. La palabra adulterio no implica acción sexual, como algunos piensan, como pensaban los fariseos o los judíos en esa época, porque Jesús les dice: ¿oíste que fue dicho a los antiguos, no cometerás adulterio? Y ellos vivían tranquilos, no han tenido sexo. Y Jesús dice: pero yo digo que el que mira a una mujer y la codicia, ya adulteró con ella y no ha habido sexo, simplemente codicia. Eso quiere decir que la codicia ya es pecado. Consejo o acción sanadora, puesto que ya ahí hemos caído completamente, aunque no hayas tenido sexo,
se necesita, como dice Juan, de alguno y confesamos nuestros. Así que la acción sanadora, ¿cuál es? No hay otra que confesar. Confesar, pido perdón y renuncio. Ojo, confieso, pido perdón a Dios y renuncio. Y digo pido perdón a Dios porque puesto que es un pecado que se generó acá y acá, es posible que nadie más esté involucrado. Por lo tanto, usted puede hacer esta acción sanadora en su intimidad con Dios. Pero tiene que renunciar a aquello que produjo la caída. De sacarse el ojo, darse la mano, que dice Jesús, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el ambiente? ¿Cuál es el lugar? ¿Cuál fue el momento? ¿Cuál fue la amistad? ¿Cuál fue la situación que te llevó a caer? ¿Qué es lo que Jesús quiere decir cuando dice quitarse el ojo? Puede ser que sea algo muy doloroso lo que tengas que perder o a lo que tengas que renunciar. Hombres que han tenido situaciones de infidelidad o de peligro en su empresa y que sus esposas los conocen y que muchas veces se quejan porque él sigue allá viéndola. Yo les he tenido que decir, renuncia a su empresa. ¿Qué es más importante, su trabajo o su hogar? Y hay que renunciar si hay que irse del país, si hay que irse de la ciudad, si hay que empezar de ser en otro lugar, pero no arriesgue su matrimonio. Un hombre muestra su amor hacia su esposa cuando es capaz de perder cualquier cosa por salvar su relación con ella. Es la única relación que Dios llama una sola carne. Y la última mirada es la búsqueda sexual, donde probablemente ya haya relación, ya haya sexo realmente, o por lo menos haya acoso, que puede ser que no encuentre respuesta, pero el solo hecho de la sugerencia es suficiente. Había una chica en la iglesia con 13 añitos, tenía ella, pero era una niña bastante desarrollada, bonita, y trabajaba en una empresa de recreación. Su jefe tenía 26 años, un hombre casado con 3 hijos. Así que en su carro tenían que ir yendo a un lugar a otro a hacer recreación. Y un día este hombre le dijo a su empleada, niña, le dice entre risas, si yo dejara a mi esposa, ¿tú te irías conmigo? Y se rió. Y ella también se rió. Curiosamente, tanto él como ella iban a la iglesia. Entonces la niña me contó de una forma muy inocente, ¿no? No, pero él era por molestar. Eso no es. Y ella no necesitaba el trabajo, lo hacía por gusto. Le dije, tú debes salir de allá. Debes salir. No, él lo hizo por molestar. Ella decía que no era necesario. Le dije, por favor, ayúdame. Quiero hablar con tus padres. Está bien, si tú no quieres salir, yo quiero hablar con tus padres. Los padres vieron y les volví a decir lo mismo. Y ellos dijeron, nosotros confiamos en la niña. Ella debe salir. Pero ninguno quiso hacer caso. Tal vez 1 o 2 años después, este hombre rompió su relación matrimonial. Abandonó a su mujer y a sus hijos. Y como 1 año después, golpearon a mi puerta y venía él con la niña. Y me dice, pastor, es que queremos un discipulado de pareja. Nunca en mi vida, como pastor, había sentido el deseo de quitarme el cinturón y darle juguete a alguien. Tanta rabia que les dije, por favor, denme 8 días. Controlando, me dije, denme 8 días. Entre 8 días nos vemos. Tuve que orar, pensar. La búsqueda sexual, independientemente que haya o no haya sexo, ya es un acoso, es un pecado flagrante, descarado. Por supuesto, desde la segunda mirada ya estamos hablando de voluntad.
Así que la causa aquí, mis hermanos, es abusiva. Ya es abuso. Solamente recuerdo el caso de David. Tenemos que poner a David aquí en el último lugar, porque allá cayó David, la última mirada cayó él. Él empezó desde la atracción visual, sin culpa miró por la ventana, sin culpa miró por la ventana, pero llegó hasta el abuso, por no ir hasta el homicidio. Cometió contra el marido de Betsabé. David llegó a lo peor de todas estas miradas. David llegó a muerte. Muerte del esposo, muerte del niño que nació, muerte del pueblo de Israel toda su vida como consecuencia del pecado de un hombre conforme al corazón de Dios. Acción sanadora, confieso, pido perdón a las víctimas. Aquí ya no es solamente Dios. Y digo víctimas no solamente del acoso o del abuso. No, hay muchas personas involucradas. Muchas de estas situaciones involucran incluso a toda la iglesia, varias familias. Hay que pedir perdón a cuantas personas haya yo dañado. Pero además, disposición a pagar. Como David tuvo que pagar. Pagar las consecuencias. Creo que el tema. Nunca se apartará la espada de... Es decir, hoy estamos viviendo las consecuencias del pecado. Su hijo murió. Un hijo suyo abusó de una hermana de nadie. Bueno, desastres. Ahora, ¿fue perdonado? Sí. No hay pecado que Dios no pueda perdonar, pero las consecuencias siguen su. Por eso digo, confieso, pido perdón a las víctimas y pago. Les bendiga. Ustedes, varones que fueron inteligentes, tomaron la decisión y vinieron, mis felicitaciones. ¿Cuántos han sido bendecidos? ¿Quedó todo claro? Antes de bajar a tomar algo calientito, muchas gracias, pastor. Me sigo reconociendo alumno.